Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. Sean todos bienvenidos a esta tarea del día sábado. Les agradecemos su presencia y para comenzar le vamos a dar la palabra a Albita para que nos inicie con la oración del día de hoy. Gracias, Albita. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por permitirme participar en este momento tan solemne para todos nosotros. Doy la bienvenida a todos mis hermanos desencarnados que se encuentran aquí reunidos con cada uno de nosotros en los diferentes puntos de este planeta. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a olvidarnos por un instante de todas las preocupaciones materiales, olvidándonos de este mundo físico y entrando en una completa concentración. Relajemos nuestro cuerpo físico para que así nuestros espíritus de cada uno de nosotros entren en completa armonía. Preparémonos para este banquete que hemos sido invitados en el día de hoy. Por amor, por misericordia de nuestro Padre Creador, estamos aquí reunidos a través de este medio de comunicación. Elevemos nuestros pensamientos hacia ese ser superior que es nuestro Padre amado, hacia su amado Hijo Jesús de Nazaret, el Maestro del amor, del perdón, ese ejemplo para cada uno de nosotros. También a nuestros hermanos, guías y directores del Centro Espírita Rutas de Luz. Gracias infinitas por estar aquí reunidos con todos nosotros. Amado Padre Celestial, una vez más, doblamos las rodillas de nuestros seres espirituales para inclinarnos hacia ti, Padre, para darte gracias por todas las bendiciones que habéis dado a cada uno en este momento, especialmente la de estar en estos conocimientos que hemos sido llamados a esta escuela. Gracias, infinito Padre. Que la lección del día de hoy, todo este estudio, llegue a todos los puntos del planeta de la Tierra. Amado Padre, gracias, Señor, por darle licencia a tu amado Hijo Jesús de Nazaret, que es nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro consuelo y nuestra esperanza para seguir por este camino de lucha. Te pedimos, Señor, que continúes teniendo misericordia de todos aquellos seres que aún no te conocen, que están en el camino de la oscuridad. Que esta enseñanza de este día llegue hacia cada uno de ellos. Que cada uno de nosotros grabemos en lo más profundo de nuestras conciencias estas bellas enseñanzas del día de hoy. Que tu hijo, Germán Telles Velasco, ha preparado esta bella clase. Permite, Señor Jesús, que estas enseñanzas lleguen hacia todos nuestros hermanos que no han tenido el valor de seguir la prueba. Que esto sea un consuelo, una esperanza para cada uno de ellos. Y también, Señor, para aquellos hermanos que están pensando en acortar sus vidas. Que sea esa luz, que sean sus ángeles guardianes llevando este bello mensaje. Que todos nuestros hermanos que han sido reunidos en este día
para escuchar estas enseñanzas las pongan en práctica y que sea el consuelo para poder llevar a feliz término la prueba que tengan que empezar de nuevo. Amado Padre, tu santa bendición para este planeta Tierra, para todos los hermanos superiores que están trabajando para la depuración de este planeta. Bendícelos con todo tu infinito amor, Señor. En tus manos, Padre amado, y con la ayuda, con la compañía de tu amado Hijo Jesús de Nazaret, quedamos en vuestra compañía, quedamos en este precioso banquete, que podamos saborearlo, que podamos disfrutarlo y llevarlo a la práctica. Y bendice, Señor, a Germán Telles Velasco, para que su verbo sea fluido, para que su lenguaje sea claro y llegue a todos los rincones donde hay la necesidad. En vuestra compañía, amado Jesús, y la de todo su equipo de trabajo, quedamos en este momento y que así sea. Gracias. Que así sea. Que así sea. Le damos las Que así gracias. sea. Le damos las gracias a nuestra querida Albita por la oración que nos ha brindado el día de hoy y también para abrir en esta tarde las enseñanzas que vamos a recibir. Vamos a presentar a nuestro querido expositor de la tarde de hoy, Germán Telles Velasco. Es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz. Con su formación técnica en mantenimiento de computadores y redes, aporta su conocimiento y apoyo al Departamento de Divulgación de Rutas de Luz, también como asesor del Departamento de Confecol. Entonces, hoy el tema de la conferencia es el suicidio y su triste realidad. Entonces le damos la bienvenida a nuestro querido Germán. Recordamos a todos nuestros hermanos apagar los micrófonos. Gracias. Cualquier pregunta la podemos escribir por el chat para responderla al final de la conferencia. Muchas gracias a todos mis hermanos. Bueno, buenas tardes a mis hermanos. Agradezco el llamado de la Casa Espírita para desarrollar este tema y a mis hermanos que me acompañan, que el buen Cristo nos ilumine en la tarde de hoy y nos inspiren los buenos espíritus para seguir este trabajo. El tema que se me ha asignado es el suicidio y su triste realidad espiritual. El tema que vamos a desarrollar sobre el suicidio busca que despertemos conciencia en cada uno de nosotros para ayudar a nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles y están pensando en el suicidio, para poder entender un poco más sobre la problemática espiritual que se genera en torno al suicida, tratando de huir de sus compromisos dolorosos desde las situaciones que se le presentan durante su existencia, evadiendo las pruebas, pensando que con ello encontrará una solución rápida para deshacerse de sus problemas. Pero esta no es así, porque él está agrediendo una ley de Dios y este acto se convierte en una de las penalidades más fuertes que son castigadas por Dios. Entonces el suicida carece de ciertas cualidades y una de esas son falta de confianza en sí mismo, falta de esperanza, angustia, también por enfermedades, por un disgusto, por pensamientos negativos, por desvalorización de la vida, el materialismo, desesperación ante una situación difícil, complicada, a la fuga de una situación difícil, a una aflicción y hasta las propias obsesiones llevan que el individuo cometa este acto.
contra la ley de Dios. El suicidio es una triste realidad que está viviendo la humanidad, perdiendo el verdadero sentido de la vida. Según la OMS, dice que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Lo que yo duraré hablando, que aproximadamente es 1 hora, 90 personas van a agredir a su cuerpo, lastimándolo y llevándolo a una desencarnación forzosa, transgrediendo una ley divina, tristemente colocando una cadena a su existencia como espíritus inmortales que somos. Kardec, en la pregunta 944 del libro Los Espíritus, le pregunta al mundo mayor: ¿el hombre tiene derecho a disponer de su vida propia? Mire qué interesante lo que nos contesta el mundo mayor. Dice: no, solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión a esa ley natural. El suicida adquiere un doble compromiso. El primero es que termina antes de su existencia, dejando las pruebas a la vera del camino. Esa tarea que él mismo dispuso antes de reencarnar la corta, retrasando su adelantamiento, no solamente el de él, sino las personas que lo rodean. Y la segunda, como lo decía, a todas esas personas que lo rodean, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, también les hace un retraso. ¿Por qué? Porque él va cortando ciertos compromisos que ha adquirido en la vida. Entonces tiene esa ausencia en nuestras existencias y adquiere ese compromiso ante la justicia divina, siendo un acto de rebeldía por parte de él ante nuestro Padre. Porque Dios solo tiene el derecho y la decisión en nuestras vidas como nuestro Padre Creador. Y en la 953b, Kardec inteligentemente pregunta: en ese caso, ¿cuáles son las consecuencias de esa acción? ¿Qué sucede cuando cometemos ese suicidio? Y el mundo mayor nos dice: una expiación proporcional a la gravedad de la falta. Nos está diciendo que es una falta que estamos cometiendo. Según las circunstancias, como siempre, entre mayor conocimiento y entre mayor sea premeditado el suicidio o en cualquiera de sus fases, es una falta. Dios nos ha dotado de un mecanismo de desarrollo intelecto-moral, colocando a nuestra disposición un vehículo al cual le llamamos cuerpo, el cual ha evolucionado durante milenios. Un cuerpo cuyo templo es de nuestro espíritu, donde evolucionaremos. Por ello las consecuencias son muy graves. Alteramos ese orden que Dios ha establecido, lo alteramos con nuestro suicidio, causando un dolor mayor en nosotros, porque somos seres, como lo he dicho, inmortales. Seguimos nuestro rumbo. Así la muerte nos lo corte, nosotros seguimos con nuestro rumbo. Que no perecemos con la muerte, seguimos viviendo y pensando que con la muerte termina nuestro sufrimiento, pero no es así. Nosotros no terminamos con la muerte nuestros sufrimientos. Al contrario, cuando se comete el suicidio van a ser más fuertes. Y traigo esta parte de Corintios 3, versículos 16 y 17, bajo Pablo de Tarso, y nos dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois, nos está diciendo que nosotros somos ese templo de Dios, y nos está diciendo: santo es, nuestro cuerpo es santo, porque es creado de la inteligencia suprema. Ese vehículo que nuestro Padre nos regala como simples administradores que somos, porque nosotros no somos dueños de nada, somos simples administradores. Debemos de cuidarlo, como cuidamos el lugar donde habitamos, y nos protege de las inclemencias del tiempo.
Así es el cuerpo para el espíritu. Y existen dos clases de suicidas. Uno, que es el suicida consciente, que es premeditada la agresión a ese templo. Y el suicida inconsciente o indirecto, que no sabemos los daños que le ocasionamos a nuestro organismo, como son las drogas, el tabaquismo, el alcoholismo, comer de gula, los malos hábitos alimentarios y pues ahora con el tema de la pandemia, no respetar nuestros protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social, no usar tapabocas correctamente, nos lo colocamos debajo del mentón o hasta en la frente para que no nos dé el sol en los ojos y no lo colocamos como debe ser, que cubra nariz y boca, ¿no? También lo dañamos con nuestras conductas morales, no solamente con nuestras conductas físicas, también con nuestras conductas morales, como es la rabia. De una rabia podemos desencarnar, podemos morir, ¿no? Nos puede dar un infarto cardíaco y ahí quedamos. El odio. A veces sentimos tanto odio que nuestro corazón late más fuerte y nuestra presión sanguínea está a punto de reventar y creamos hasta un aneurisma. Y desencarnamos o quedamos mal. La envidia, todo lo que desarmonice este vehículo tan hermoso que Dios nos ha dado. El no ir al médico cuando el cuerpo nos dice, oye, me está doliendo tal cosita, peligro, saca la alerta, y nosotros la ignoramos o la hacemos a un lado. No, más tarde. Eso yo me tomo un acetaminofén y ya se me pasa. Pero el dolor persiste y continúa. Y nosotros nos hacemos los sordos. Ahí también estamos cometiendo un suicidio. El no tomar los medicamentos necesarios en los tiempos que nos han recetado. Y simplemente también ponerlo a aguantar hambre o sed. Recordemos el caso de Andrés Luis en nuestro hogar, ¿no? Que él cuando llegó al mundo espiritual, llegó como un suicida. Y todos lo señalaban. Suicida, 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 lo enseñaban. Y él, pero no, yo no soy suicida. Y sí, porque él abusó de esas condiciones cuando estuvo encarnado en la tierra. Ivone de Amaral Pereira nació el 24 de diciembre de 1906 en la antigua villa de Santa Teresa, municipio de Valencia, actualmente el Río de las Flores, situada en el sur del Río de Janeiro. Su padre fue un pequeño comerciante llamado Manuel José Pereira y su madre Elizabeth de Amaral Pereira. Tuvo 5 hermanos más jóvenes. ¿Por qué traigo a Ivone en este momento? Porque Ivone escribió un libro por el cual sustento esta charla, esta conferencia, que se llama Memorias de un Suicida. Y vamos a ver un poquito la vida de él y la conceptualización del libro y vamos a ver partes del libro, porque es un libro muy extenso, muy bonito. Realmente yo no lo había leído y decía cuando terminé el libro de lo que me estaba perdiendo. Y cuenta la historia, la biografía de ella, que a los 20 días de nacida entra en un estado cataléptico. Los padres, al no tener conocimiento de este estado cataléptico, deciden comenzar los preparativos para su funeral. Pero doña Elizabeth sentía ese amor de madre y decía, no, mi hija no está muerta. Pero aún así continúan los preparativos de su entierro. La vistieron con prendas fúnebres y le colocaron una corona de flores. Doña Elizabeth se encierra con Ivone en el cuarto y se postra ante el suelo y ora fervientemente ante María de Nazaret, diciéndole que a partir de ese momento ella dejaría de ser la madre y se la encomendaba a María Santísima. Y la niña en ese preciso momento despierta de ese letargo. Ella fue de profesión de costurera y toda su vida fue una vida humilde. Aquí la vemos cuando tenía 16 años, aquí ya 44 años, ya más adulta, y aquí esta foto a los 70 años. Nació en un hogar espírita. A los 8 años tuvo su primer contacto con el libro de los espíritus, con un libro espírita, perdón. A los 12, su padre le regaló el Evangelio según el espiritismo y el libro de los espíritus, que la acompañaron durante el resto de su vida.
Ya a los 13 años comenzó a frecuentar las sesiones y prácticas de espiritismo que mucho le gustaban, pues veía a los espíritus comunicantes, tenía una facilidad para la mediunidad. Y más que todo se resalta es el desdoblamiento consciente que ella hacía. No desdoblamiento consciente, se desdoblaba conscientemente. Su instrucción escolar se limitó, pues, porque eran de una familia muy humilde, muy pobre. Y ella fue acompañada por espíritus del calibre como Becerra de Meneses, que en una vida anterior fue su padre, de León Tolstoy, de Federico Chopin, de Víctor Hugo y hasta el propio León Denis. En su existencia anterior, cuenta su biografía, cuando corría en el siglo XIX en España, era de una familia adinerada. Y ella se casa con el doctor Roberto de Canalejas, quien tuvo una hija que se llamaba Lelita. Ella los abandona por aventurarse con un profesor de piano. Su esposa y su hija contraen tuberculosis porque él era médico y ayudaba a las personas tuberculosas. Y él adquiere la enfermedad ahí y contagia a la hija y los dos desencarnan. El padre del doctor Roberto le escribe una carta a ella diciendo de lo que había sucedido. Ella retorna a su hogar y ve este cuadro tan terrible, tan doloroso, y decide tomar la decisión de suicidarse y tirarse a las aguas del río Tejo. En los primeros días de marzo de 1984, Ivonne aseguró que no merecía la pena en el trabajo de la colocación de un marcapasos en su viejo corazón. ¿Por qué? Porque en esa mañana donde ella desencarna, se le manifiesta al doctor Becerra de Meneses diciéndole que ya era la hora de partir. Con todo eso, ella se sometió a la cirugía de emergencia, pero no resistió, desencarnando el 9 de marzo. Retornó así al mundo espiritual, una de las más respetables médiums del movimiento espírita brasileño. Ella murió en el momento en que le hacen la incisión en el corazón, muere desangrada, no paraba la sangre, no podían contener la sangre y no podían hacer ese colocación del marcapasos. Casi a sus 76 años nos dejó varias obras donde cuenta con lujo de detalles sus reencarnaciones, suicidios cometidos a través de varias existencias. En el momento de su entierro, ella está presente, va de la mano del doctor Becerra de Meneses. Se inclina ante su cuerpo y le da gracias a Dios por el préstamo que le hizo. Sus obras en los asuntos del infinito, Amor y Odio, Tragedia de Santa María, en las vorágines del pecado, donde narra sus existencias anteriores y todos los conflictos emocionales que ella generó, descubriendo lo invisible, resurrección y vida, dramas de la obsesión, recuerdos de la mediunidad, sublimación, el caballero de Núñez, el drama de la Bretaña, y unas obras inéditas después de su desencarnación, como son Cánticos de Corazón, A la luz del Consolador y un caso de reencarnación. Ellos, Chico y Ivonne, fueron muy buenos amigos. Y bueno, traigo ahora sí el libro que vamos a enmarcar esta charla, Memorias de un Suicida. En Memorias de un Suicida ella comienza a escribirla en 1926. Y el autor, Camilo Costello Branco, quien vemos acá, él era un escritor portugués. Y él utiliza el seudónimo de Camilo Cándido Botelho. Le describe a la medium su dolorosa experiencia tras la desencarnación por el suicidio. El libro narra los dolores y sufrimientos del suicida. Nos enseña la misericordia divina hacia los suicidas arrepentidos. Otorga la oportunidad de conocer la realidad universal de la vida en el más allá. La obra ella la concluye en 1940 y ella muy contenta se dirige a la FEB, a la Federación Espírita Brasilera, donde el presidente Manuel Quintana le dice no, la rechaza. Ella muy triste sale de la FEB, se va para su casa muy humilde y decide prenderle fuego a la obra, quemarla. Ella enciende el fósforo para quemar los manuscritos y de pronto se materializa una mano y le susurra al oído, espera, la obra
Aún no está terminada, le dice. Aún no ha terminado la obra. Después pasa un tiempo y en 1947 el espíritu León Denis se le manifiesta y le dice que va a darle una orientación doctrinaria espírita a la obra, porque Camilo Costello era muy católico y tocaba darle una orientación espírita a esa obra, la parte doctrinaria. Y terminan en 1954 de hacer esta tarea. Ella nuevamente toma sus manuscritos, ya con la revisión de León Denis, y se va nuevamente a la FEP, y llega a la FEP y le llega otra sorpresa. Le dicen, no, no se la podemos recibir porque aquí no recibimos manuscritos, sino que tiene que ser a máquina. Entonces era una tarea muy difícil que tenía que hacer ella, porque ella era de mucha pobreza, no tenía para una máquina. En esos tiempos una máquina valía mucho dinero. ¿Sí? Claro. Hoy en día ya nuestros hijos no saben qué es una máquina de escribir. ¿Sí? Y entonces su sobrino le regala la máquina de escribir y dura 2 años, del 54 al 56, escribiendo. Y esta obra dura 30 años para salir a la luz pública. La obra narra pues los padecimientos que sufren los espíritus después del suicidio, donde son atraídos por el nivel vibratorio al Valle de los Suicidas. Camilo Costello nos dice que este valle le llaman un valle de dolor, ¿sí? Y traigo unos pedazos que son muy impactantes del libro. El libro es muy bonito, desde que comienza hasta que termina. Se los recomiendo para que lo leamos. Es muy, muy bonito. Dice, el suelo cubierto de materias ennegrecidas y fétidas, recordando el hollín, era inmundo, pastoso, resbaladizo, repugnante. El aire pesadísimo, asfixiante, helado, oscurecido por volcanes amenazadores, como si eternas tempestades rugiesen en torno. Y al respirarlo, los espíritus allí, encarcelados, se sofocaban como si materias pulverizadas, nocivas más que la ceniza y la cal, les invadiesen las vías respiratorias, martirizándolos con un suplicio inconcebible. Ese valle era donde vivían las escenas más dolorosas los suicidas, o viven, porque el valle existe, vivenciando un infierno. No hay cielo, no hay luz, no hay sol, no hay perfumes, no hay tregua. Lo que hay es el llanto convulsivo e inconsolable de los condenados que nunca se armonizan. El terrorífico chirriar de dientes de la advertencia prudente y sabia del sabio maestro de Nazaret. La blasfemia premeditada del reprobo al acusarse a cada nuevo ataque de la mente, flagelada por los recuerdos penosos. La locura inalterable de conciencias, golpeando por el latigazo infame de los remordimientos. Lo que sí hay es rabia, envenenada de aquel que ya no puede llorar, porque quedó exhausto bajo el exceso de las lágrimas. Lo que hay es decepción, la sorpresa aterradora de aquel que se siente vivo a despecho de haberse arrojado en la muerte. Es la rebelión, la maldición, el insulto, el grito de los corazones de que la repercusión monstruosa de la expiación transformó en fieras. Lo que hay es conciencia conflagrada, el alma ofendida por la imprudencia de las acciones cometidas, la mente revolucionada, las facultades espirituales envueltas en la tiniebla oriunda de sí misma. Lo que hay es chirriar de dientes en las tinieblas exteriores de un presidio creado por el crimen. Dedicado al martirio y consagrado a la corrección, es el infierno en la más hedionda y dramática exposición, porque además existen escenas repulsivas de la animalidad, prácticas abyectas de los más sórdidos instintos, los cuales yo dudaría de revelar a mis hermanos, los hombres. Camilo vivía esas escenas dantescas, porque como sabemos que el infierno no existe y que son estados de conciencia, nos lo dice Kardec, y el nivel vibratorio de culpabilidad lo atraía a ese lugar.
hace que sus vidas, que los suicidas se reúnan allí, vivenciando los sufrimientos más grandes y recordando siempre en cada momento, cada instante, la falta cometida. En la 946, ¿qué pensar del suicidio cuyo objetivo es escapar de las miserias y las decepciones de este mundo? Los que están pensando en esto, que van a conseguir esa puerta de emergencia, contesta el mundo mayor. Pobres espíritus que no tienen el valor para soportar las miserias de la existencia. Dios ayuda a los que sufren, pero no a los que no tienen la fuerza ni el valor. Las tribulaciones de la vida son pruebas o expiaciones. Pidamos siempre la protección cuando tengamos esas pruebas y esas expiaciones para salir victoriosos, para no ser tentados nunca por el suicidio. Y continúa Camilo. Tratamos entonces de huir del lugar maldito para volver a nuestros hogares, y lo hacíamos precipitadamente, en insanas correrías de locos furiosos, prisionero maldito, sin consuelo, sin paz, sin descanso en ningún lugar, mientras que corrientes irresistibles, como imanes poderosos, nos atraían de vuelta al tugurio sombrío, arrasándonos confusamente a un tenebroso torbellino de nubes sofocantes y perturbadoras. Démonos cuenta cómo Camilo Botero narra muy detalladamente en todo el libro, el suplicio en este valle de suicidas, que eran también esclavizados y torturados por espíritus más violentos que se encontraban allí durante más tiempo. El cuerpo descomponiéndose bajo el ataque de vibraciones hambrientas, el cuerpo descomponiéndose bajo el ataque de vibrones hambrientos. Lidia, detestable de la podredumbre, siguiendo su curso natural de destrucción orgánica, llevando en tropel nuestras carnes, nuestras vísceras, nuestra sangre pervertida por la pestilencia, nuestro cuerpo, en fin, que desaparecería para siempre en el banquete asqueroso de millones de gusanos voraces. Nuestro cuerpo, que era carcomido lentamente ante nuestra vista estupefacta, que moría. Era bien cierto, mientras nosotros, sus dueños, nuestro ego sensible, pensante, inteligente, que usara de él apenas como un vestido transitorio, continuaba vivo, sensible, pensante, inteligente, embotado y pálido, desafiando la posibilidad de también morir. Él sentía aún su cuerpo fluídico, porque ahí todavía hay un lazo amarrado, fijando a ese cuerpo físico, a ese cuerpo orgánico, los cuales los dolores causados en él, los traumas del suicidio, porque él se daba un tiro en la sien, sintiendo lentamente cómo era aniquilado ese cuerpo. En la 952, Kardec pregunta, ¿es más culpable el que se quita la vida por desesperación? Y el mundo mayor nos contesta, es más culpable, pues ha tenido tiempo de razonar su suicidio, en el que comete instantáneamente. Hay, a veces, una especie de extravío que parece a la locura. ¿Y qué vivía Camilo Costello cuando estaba en el Valle de los Suicidas? ¿Qué vivían estos espíritus que estaban ahí, en este valle? Que están ahí, porque el valle existe. Porque las penas siempre son proporcionales a la conciencia que se tiene de las faltas cometidas. Entonces, la historia se sigue desarrollando, es muy bonita. Cuenta varios casos de hermanos que se han suicidado y ellos, un grupo, se conocen allá en el Valle de los Suicidas y van contando, Camilo va contando la historia de cada uno de ellos. Son suicidas en el Valle Siniestro, como también lo llama Camilo Botero, Valle Siniestro. Después de muchas caminatas exhaustas que le hacían los soldados de las sombras, porque hay ejércitos en las sombras que los cogían en un grupo de 200 y los llevaban y los ponían a caminar durante todos esos valles que él cuenta que eran cada vez más oscuros, iban profundizando más. Y ellos lo hacían era para alejarlos
de los espíritus benefactores, para que en ellos generar desesperación, dolor, sufrimiento. Y estos espíritus benefactores se lanzan al rescate de ellos. Pero así como hay una justicia, también hay una caridad, porque todo lo rige en una armonía. Todo el sistema, todo el universo, todo en nuestras vidas es armonía. Y ellos son la legión de los siervos de María, seres en busca de auxiliar a estos suicidas. Una bandera celeste con colores blanco y las iniciales LSM, Legión de los Siervos de María. Vienen a buscar a estos espíritus que se han arrepentido. Son espíritus que son comprometidos con esta tarea de rescate. A estos espíritus suicidas. A estos espíritus suicidas, perdón. Espíritus suicidas. Y son rescatados y llevados al Hospital de María de Nazaret para su ayuda y continuar ese proceso de rescate y de reparación, porque los suicidas también tienen que reparar y tienen que reparar más, porque doble es el trabajo, como lo dijimos anteriormente. Entonces vamos a traer unos casos de suicida. Uno es el de Jerónimo de Araujo Silveira. Él se suicida con un arma de fuego. Fue un católico militante perteneciente a la Hermandad de la Santísima Trinidad de Lisboa. Dice que el libro que es de un carácter indomable, un carácter fuerte. Él en ese tiempo era importador y exportador de vinos de mucho prestigio. Tenía mucho dinero, una persona muy adinerada. Tenía 3 hijos y un hijo. Perdón, 3 hijas y un hijo, que era Arinda, Marieta, Margarida, que era la hija querida, la hija menor de él la adoraba, y Albino y Zulmira, su esposa. Perdió todo por el juego. Le gustaba jugar cartas, le gustaba la ruleta y apostó todo, y como apostó todo, también lo perdió. Y él decide entonces tomar esta decisión de suicidarse. Y una vez que él es rescatado en el Valle de los Suicidas, él decide regresar a la tierra para saber cómo está su familia. Los espíritus benefactores le dicen, no, aún no es tiempo de regresar a la tierra, espera un momento. Pero como nosotros tenemos ese libre albedrío, contamos con ese libre albedrío. Y él ignora estas palabras de los espíritus y decide volver. Y se encuentra con una gran sorpresa. Y encuentra un cuadro donde su hija querida, su hija menor, Margarida, ya cursando a los 15 años, viviendo ya hace los 15 años, y su esposa, se estaban prostituyendo, vivían de la prostitución. Marieta tenía un esposo alcohólico que la golpeaba y estaba llena de hijitos. Arinda en la soledad, trabajando acomodadora en un hotel. Y Albino cayó en la cárcel. Todos ellos añoraban a su padre y lo recordaban esos momentos de felicidad. Y ellos creaban un ambiente mental el cual él absorbía y lo que hacía era causarle más dolor, más sufrimiento. Entonces, el poco adelantamiento que había conseguido en ese rescate, a él lo desarmonizaba, lo angustiaba más. Y él, al regresar, es de una vez tomado y enviado a un pabellón especial allá en el Hospital de María de Nazaret, un pabellón llamado de aislamiento. Entonces, en el libro narra la historia de Margarina, en una vida pasada. ¿Quién fue? Y ella fue en la vida pasada un hombre, y él era un hombre muy, muy bonito, así como yo, un hombre chévere, bonito, hermoso, precioso. Y él, por esa belleza, conduce a las mujeres jóvenes a prostituirse y a muchas de ellas también a cometer suicidio. Y él, entonces pasa el tiempo, él recuperándose, y Jerónimo decide volver a la tierra, tomando como prueba otra vez la riqueza, volviendo a ser rico y colocándose la tarea de ayudar a los jóvenes. Ahora vamos a ver la historia de Mario Sobral. Este hermano dice que es de unos ojos grandes, de un cabello revuelto.
Estudió en la Universidad de Coimbra. También fue un hombre rico en Lisboa. Era joven y casado y cometió homicidio y suicidio. Él estrangula a su amante, que se llama Eulina, la estrangula. Y una vez que le quita la vida a su amante, él se suicida, ahorcándose. Él es rescatado también y toma la decisión también de volver al plano terrenal. Y él viene sin manos. Él decide tomar la decisión de su reencarnación sin las manos, por el hecho de haber cometido un crimen con ellas, por haberle quitado la vida a Eulina con sus manos. Entonces viene sin manos. Y como cometió suicidio ahorcándose, traía también una enfermedad en la tráquea. Entonces su madre, también que era muy pobre, decide que no puede sostenerlo y lo regala. Se lo regala a una lavandera. Y esta lavandera, como muy buena espírita, practicante del espiritismo, lo acoge. Lo recoge en su lecho. Y ella tiene una hija a quien en que los dos encuentran una afinidad. Y esa hija es la reencarnación de Eulina. Y comienzan ellos a vivir una amistad y después una hermandad. Y así ir subsanando esas faltas que él cometió contra ella. Ahora vamos a ver a Camilo Botelho. ¿Quién fue Camilo Botelho? ¿Y por qué es tan importante en esta obra? Camilo Botelho en 1878 sufre un accidente de tren y como consecuencia de ello queda dañado de su vista. En 1890, desesperado, porque un oftalmólogo le dice que esa enfermedad es degenerativa, decide dispararse a las 3 de la tarde. 2 horas después, desencarna en su casa. Él nos cuenta en Memorias de Suicida de sus vidas anteriores. Y nos cuenta que en el año 33, fíjense en lo que hacía Camilo en el año 33 en la era cristiana. Él se encontraba en la plaza pública gritando, Barrabás, Barrabás, vituperándole palabras a Jesús. Lo acompañó hasta la cruz, hasta el último momento lo acompañó, gritándole, maldiciéndole y apedreándole. Se burlaba del dolor de María de Nazaret a los pies de la cruz. Y también lo encontramos apedreando a Esteban. Y mire que es algo muy difícil, ¿no? Porque él en esa encarnación tenía un brazo y con el otro bracito le lanzaba piedras a Esteban. Regresó a la tierra en el siglo XVI, en España, en Toledo, como un campesino humilde. Pero él se rehúsa a esta vida. Él dice, no, esta vida de campesino no es para mí. Y él se enamora de una joven llamada María Magda, pero ella lo rechaza por su estado, por su estatus económico. Su padre desencarna y él decide volverse sacerdote. Y María Magda, cautivada por otro joven, por un soldado llamado Jacinto de Ornelas, se va con él y se casa. Pero dentro de él se genera una rabia, una ira, una sed de venganza. Después de la muerte de su padre, pues él, como les dije, se vuelve sacerdote y va a la compañía de Jesús, volviéndose inquisidor. Se convierte en inquisidor. Y él, aprovechando ese poder que él tenía, acusa y tortura a Jacinto de Ornelas como traidor a la iglesia. Y él lo hace con el fin de que María ceda a sus intereses. Y él ordena en la Inquisición que a Jacinto le quemen los ojos con un hierro caliente. Después de 2 meses de Jacinto ser liberado, él decide suicidarse. Jacinto decide tomar esta decisión para evitarle más dolores a su familia. Ahora trayendo este libro, En rumbo del mundo de regeneración, que ha sido uno de los libros que me ha sensibilizado. Es un libro muy bonito, tuve la oportunidad de poderlo leer.
nos habla de muchas cosas y más de lo que está pasando con lo de la pandemia. Y nos habla también de un caso de un auxiliar de enfermería. En este libro nos narra Manuel Filomeno de Miranda la historia de una joven auxiliar de enfermería asintomática que trabaja en la primera línea de defensa contra el SARS-CoV-2. Ella, asintomática, adquiere la enfermedad y contagia a su padre de 65 años con enfermedades de base del padre, y a su madre de 54 años y a su hermano menor de 16. Su padre y su hermano desencarnan, y en el momento en que su hermano está desencarnando, hay espíritus vampirizantes aferrando a su hermano para aprovechar esa desencarnación prematura de él. Ella, ante el desespero y su acompañamiento de espíritus suicidas que la incitan a que cometa ese acto, generando un sentido de culpa, porque dice que por culpa de ella, pues sus familias se contagiaron de SARS-CoV por COVID, argumentándole que su padre y madre, queda ahí. Y los espíritus le dicen no, los espíritus benefactores le dicen no se suicide, que todavía hay algo por qué luchar, por algo por qué trabajar. Le argumentan que su madre quedaría sola y desconsolada, y ella, enfocándose en su tarea, retoma fuerzas para continuar. En este libro también nos está narrando que ya el mundo mayor está trasladando todas estas colonias de espíritus que incitan al suicidio, que obsesan a las personas, que causan dolor, y ya los están trasladando ciudades enteras a otros mundos que están comenzando hasta ahora, ¿sí? Ya están liberando a la tierra de esas vibraciones deleterias para albergar a ese mundo de regeneración que nos habla en este libro Manuel Filomeno de Miranda. En el libro de los espíritus, Kardec nos dice: el espírita tiene pues varios motivos para contraponer a la idea del suicidio. Mire lo que nos dice tan bonito. La certeza de una vida futura. Tenemos que tener esa certeza de que somos inmortales, la cual sabe que será tanto más feliz cuanto más desdichado y más resignado haya sido en la tierra. Cuando aprendemos a ser abnegados ante nuestros sufrimientos, tenemos esa certeza de que tendremos ese pedacito de cielo ya conseguido. ¿Por qué? Porque somos seres inmortales y debemos construir nuestra felicidad desde este plano. Obtendrá un resultado enteramente opuesto al que esperaba, que si le vea de un mal por caer en otro peor aún, más prolongado y más terrible, que se equivoca si cree que al matarse irá más pronto al cielo, que es un error que comete el suicida. Que el suicidio es un obstáculo para reunirse en el otro mundo con los seres que son objeto de su afecto y que espera encontrar allí. Vemos en el cielo y el infierno como espíritus que se han suicidado y narran también con ese lujo de detalles cómo es su vida en el mundo espiritual, cómo es su sufrimiento. Y nos dicen cómo será ese crujir que nos habla Camilo Botelho en este libro Memorias de un suicida. Entonces debemos de ver lo mejor de nuestra vida, siempre ver lo mejor, nada de ver el lado oscuro. Aprendamos a ser abnegados ante las vicisitudes. Los problemas, las tristezas son pruebas de humildad ante Dios. Triunfemos venciendo los obstáculos que se nos presentan de la mejor manera. No es fácil en nuestro andar por la tierra. Encontraremos espinas, abrojos que nos harán sangrar, pero nuestra fortaleza acompañada del trabajo, ayudando a nuestro semejante, nos hará encontrar el verdadero sentido de la vida. El suicida pierde ese sentido de la vida, porque no tiene ese compromiso con él ni con la sociedad. Entonces nosotros tenemos que adquirir ese compromiso, ayudar a estos hermanos que están tentados a hacerlo, porque puede ser por una obsesión. Nosotros como espíritas tenemos el conocimiento para ayudarles. Ese sentido es el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero si nosotros no nos amamos, tenemos las manos vacías. ¿Y qué podemos dar? Nada, no podemos dar absolutamente nada. Solo Jesús es el que rompe las cadenas que nos llevan a cometer suicidio.
nos demuestra el gran valor de la vida. Cuando levanta a Lázaro del sepulcro, cuando pronuncia esas palabras, Talita Cumi, a ti te digo, levántate, a la hija de Jairo, tengamos fe en él. Que siempre en nuestra mirada esté él, en nuestro corazón, en nuestra mente, como ese guía y modelo a seguir. Sigamos sus huellas. Él nos enseñó lo difícil que es subir al Calvario, doliente con su cruz, a cuestas, sufriendo el rigor, cumpliendo los designios de Dios hasta el último momento, hasta el último instante, cuando dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, como el cordero que va a ser sacrificado, soportando cada golpe, cada paso, para darnos prueba más grande del amor con sus enseñanzas. Gracias a Él, todo lo que fue dolor, todo puede convertirse en belleza, en amor y eternidad. Gracias, Jesús, por ti. Tenemos la esperanza de una vida mejor. Y traigo esta lectura que me pareció muy bonita y quiero compartirla con mis hermanos. Dice, vencer. Sobre caminos fangosos, caminos escarpados y penosos, sentiremos el rigor del viajero sobre nuestras espaldas, sintiendo sed y frío, hambre, cansancio, bajo tempestades. Nuestros ojos con lágrimas sobre las mejillas, recordando penurias, los brazos desfallecidos por el riguroso arado, manos y pies con grandes marcas de inhumanas, pero el cielo se abrirá para un nuevo amanecer. La luz brilla en el horizonte como una brújula. La carga será más liviana y la esperanza renace. Al contemplar el paraíso perdido, caminando para alcanzarlo y cuando lleguemos, el Nazareno, a nuestra espera, con una sonrisa y felicidad, nos hará olvidar lo difícil. Flores de eternos aromas cubrirán nuestros rostros, bañándonos de la luz cálida, la luz del amor. ¿Qué fue el camino sin recorrerlo? Llamándonos. Venid a mí, que están cansados y afligidos, que yo os aliviaré. Para todos mis hermanos, muchas gracias. Espero que esta charla nos haya llenado nuestros corazones y nos haya orientado hacia esta problemática que está viviendo la humanidad en estos momentos del suicidio y que más se va a incrementar con todo este tema de la pandemia. A mis hermanos, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o algún aporte, bienvenido y les cedo la palabra a Hermina. Bueno, muchas gracias a nuestro querido Germán por la charla tan bonita que nos ha dado la tarde de hoy sobre el suicidio, una triste decisión. Es algo para que nosotros llevemos ese consuelo y de esperanza a todos nuestros hermanos que en muchos casos están con estas ideas de suicidio. Hay que llevar ese consuelo, esperanza y mostrarles el camino de la verdadera redención. Que aquí en la tierra pues estamos porque todos necesitamos mejorarnos y que las pruebas son puestas en nuestros hombros de acuerdo pues a las fuerzas que cada uno de nosotros tengamos. Dios nunca nos da cargas más pesadas que nuestras fuerzas. Gracias, querido Germán, por esta charla que nos conmueve mucho el alma. Y pues no hay preguntas en el chat, solo hay felicitaciones de Ananías Ávila, felicitaciones al hermano Germán Junior. De Moto G8, mil gracias señor Germán por tu interesante conferencia, mil bendiciones. Pone Janet, buenas tardes, es posible que esta conferencia esté grabada para volver a verla, gracias. Sí.
De ahí, de Lucía Chica Moreno, dice, hay una pregunta. Cuando una persona comete lesiones contra sí misma, pero no para suicidarse, ¿es porque hay algún espíritu que le tiene obsesionado? Bueno, la charla, si Dios quiere, esta noche o mañana queda montada en la página de Facebook, de la fanpage de Rutas de Luz y en el canal de YouTube también de Rutas de Luz. Bueno, referente a la pregunta de Aide, cuando una persona se está lesionando es porque está causándose ese dolor, se está infligiendo dolor, ya está lastimando su cuerpo. Entonces es un suicidio, como lo dijimos que habían dos tipos de suicidio, ¿no? Entonces es un suicidio inconsciente e involuntario. Entonces a estas personas toca llenarlas de mucho afecto, de mucho amor, porque posiblemente puede haber detrás de ello una obsesión por causarse daño. Entonces, cuando nosotros causamos daño a nuestro cuerpo, estamos acortando nuestra vida, ¿sí? Como lo dijimos, puede ser por los malos hábitos, el alcohol, las drogas, autoflagelarse, ¿sí? Sentir en estados de depresión también. Los estados depresivos también es autoagresión contra nosotros mismos, ¿sí? Entonces, evidentemente hay una obsesión. Entonces, todo lo que ayude a prolongar nuestro cuerpo, nuestra estadía en la tierra, para nuestro aprovechamiento, tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, no sé si haya quedado clara o si quieres de pronto esclarecerla más. Bueno, aquí veo que hay otra pregunta. Hay Que otra ¿cómo pregunta. ayudar a los hermanos que piensan en el suicidio? Hay varias formas de ayudarles. Una de ellas es la oración. La oración es muy importante. Otro, hacer la evangeloterapia en nuestras casas, en nuestros hogares. Ayudar a este hermano, porque detrás de esto hay espíritus obsesores también. Entonces tenemos que hacer esa evangeloterapia para adoctrinar tanto al espíritu que está intercediendo, que está afectando, como al que está siendo afectado. Las dos se deben de tratar. Obviamente por temas de pandemia no podemos ir al centro espírita, pero sí es recomendable la atención fraterna, donde se realiza ese trabajo de auxilio a los espíritus, tanto encarnado como desencarnado. Entonces lo importante, ahorita que estamos en medio de pandemia, pues colocarlo en nuestro cuaderno de vibraciones del día domingo y hacer oración y hacer el evangelio en el hogar también. Y el agua fluidificada también nos ayuda mucho. Hay otra pregunta, Germán. ¿Hay alguna explicación al por qué hoy día los jóvenes se suicidan con tanta frecuencia? Sí, por la falta de esa educación moral y por el materialismo. Entonces los jóvenes, hace poco hubo un reto de la ballena azul, ¿no? El último punto del reto era quitarse la vida, el suicidio. Entonces se forma esa competencia, a ver hasta dónde llegan. Y muchos jóvenes cayeron en el suicidio por ese reto. Entonces son desafíos. Entonces la educación del joven, porque la doctrina espírita nos enseña eso, a educarnos. Cuando les decimos a los jóvenes acerca del suicidio, de sus penalidades, de lo que tenemos que respetar la vida como el tesoro más sagrado que Dios nos ha dado. Porque muchas veces los jóvenes también son relegados a la soledad y ellos son conducidos hacia los medios virtuales. Y vemos que en los medios virtuales son cosas que no son reales, ¿no? Real es el amor y el cariño que los padres le podamos dar a nuestros hijos, que ellos se sientan amados, que ellos se sientan acompañados para que no caigan en esa problemática del suicidio, para que puedan tener el sentido del valor a la vida, que es lo importante, aprender a valorar nuestras vidas y que somos seres importantes también ante la sociedad, ¿sí? Porque si yo tenía la tarea y la misión de traer a este mundo a una persona para que pudiese evolucionar y yo me suicido, estoy alterando ese orden. Entonces todo eso debemos explicarle a los jóvenes, que somos inmortales y que cuando cometemos ese suicidio adquirimos un gran compromiso ante las leyes de Dios. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo ayudar a los hermanos que piensan en el suicidio? Bueno, pienso que tiene relación a la anterior, ¿no? Sí, Pues ya lo sí. dijimos, que por medio de la oración,
la fluidoterapia, el evangelio, pues la atención fraterna, pero en este momento no se puede hacer. Y pienso que es la misma pregunta que está en la Sí. anterior, ¿no? Hay otra que dice de Lillian Scott, si se forma accidentalmente una persona, si se forma o se le forma accidentalmente una persona, ¿se causa el desencarne, se considera suicidio? No, o sea, nosotros también tenemos que cumplir ciertas normas, ¿no? Ciertas formas de desencarnar. Por ejemplo, yo decidí antes de encarnar que iba a sufrir un accidente y en ese accidente iba a morir. Entonces ahí no hay suicidio, porque esa fue la forma en que yo decidí desencarnar, ¿sí? Entonces no hay suicidio. Suicidio es cuando agredimos nuestro cuerpo consciente o inconscientemente. Cuando yo voy en un carro y en el accidente ahí yo desencarno, yo no tenía conocimiento de que yo iba a desencarnar. Si yo tuviese conocimiento que iba a desencarnar, obviamente yo no me subo al vehículo, ¿sí? Ni loco me subo, porque sé que voy a morir. Si en la calle, un ejemplo, hay un tiroteo y yo sé que si yo salgo a la calle, pues de pronto una bala me llega. Entonces, pues yo no lo voy a hacer. Muy diferente que si yo voy en la calle y hay un atraco y en ese atraco hay una bala perdida y yo desencarno. Entonces, es algo que yo decidí que así fuese mi desencarnación. No es suicidio.